Lo que los compañeros van preparando la presentación de la siguiente invitada, pues la voy a ir presentando, introduciendo. Ella viene también de Gran Canaria y, bueno, es una activista un poco más joven que Álvaro, pero que viene pisando fuerte y está visibilizando una frontera que está escasamente visibilizada en Canarias, ¿vale? Que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con la negritud, que siempre además ha formado parte de la canariedad, pero ha estado como infravalorada siempre, ¿no?, en el relato de nuestra historia. Entonces, bueno, la compañera es Melinda Decker Payunen, ella de profesión es fisioterapeuta, se inició en los activismos a través de un colectivo feminista en Gran Canaria y, bueno, participa desde entonces en los espacios feministas, antirracistas y decoloniales canarios. Melinda colabora con la revista Afrofémina y actualmente es parte de un colectivo que se llama ACWA. Es un espacio que está generado por mujeres negras, afrodescendientes, afrocanarias, perdón, del archipiélago. Y bueno, las reflexiones que nos viene a compartir Melinda, pues nacen de su experiencia propia, giran en torno a la imagen que hay sobre los cuerpos negros. También reflexiona acerca de la animalización de estos cuerpos y, por tanto, de la vulneración del derecho a existir. El título de la intervención de Melinda es Cuerpos Negros, derecho al descanso, derecho a la vida, y le voy a invitar a que suba. Vale, ya. Nada, bueno, ya lo dijo Larisa, mi nombre es Melinda. Antes que nada, pues, dar las gracias, la verdad, por este espacio, por invitarme, por invitar a todas las personas que van a hablar hoy, que son súper cañeras. Creo que es súper, quería resaltarlo, ¿no?, que es súper importante que, tal y como están los tiempos este año, ¿no?, de pandemia y tal, que nos hemos como separado un poco, poder estar en un espacio y hacer algo y hablar y encontrarnos, creo que es súper, súper guay. También me parece súper interesante y súper inteligente haber aterrizado en este día de hoy las cuestiones en Canarias, ¿no?, porque siempre tenemos esa idea, que es una idea un poco racista, ¿no?, de que los derechos humanos se vulneran en otros sitios o en otras personas, y eso aquí no pasa, ¿no? Bueno, por poner en contexto, para que sepan quién soy, para que sepan quién habla, aparte de lo que ha dicho la compañera Larisa, bueno, mi nombre es Melinda, yo nací en la Formentera, en Canarias, hace ya 25 años. Siempre he vivido en barrios, en el barrio de Escaleritas, en el Puerto y demás. Y bueno, siempre he estudiado en los colegios de los barrios, ¿no?, en este caso el Colegio Santa Catalina y el Instituto Mesa y López, ¿no? Para quien conoce un poquito de la Formentera en Canarias, son zonas, desde siempre, zonas de personas migrantes, clase obrera, y siempre con perfiles muy distintos, ¿vale? Eso por poner en contexto, ¿no? Y lo que vengo a compartir hoy me nace que el título que yo di era un poco hippie flower, lo he aterrizado un poco, quiero ir un poquito antes de ese título, no por así decirlo. Lo que traigo es un par de ideas porque me parece interesante para el Día de los Derechos Humanos plantear otra perspectiva, ¿no?, porque creo que es necesaria otra perspectiva. Me voy a quitar las gafas porque se me están empañando. Quien tiene gafas me entiende. Plantear otra perspectiva para poder realizar estrategias y abordajes que realmente sean efectivos, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando hablamos de derechos humanos, en concreto, de la perspectiva que quiero hablar yo, es una perspectiva de antirracismo, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo ahora, además, más concretamente en Gran Canaria, pero bueno, en todo el archipiélago, se están lanzando un montón de mensajes, un montón de discursos. No es mi intención hoy en especial centrarme en esos mensajes, ¿cómo decirlo?, directamente violentos o directamente racistas, que creo que más o menos los identificamos, sino como entiendo que estamos aquí porque nos interesa aprender y nos interesa que las cosas vayan a mejor, me quería centrar hoy realmente en ese discurso o en esas ideas
que se están trasladando también, que tienen una base racista también, bien intencionada, pero la siguen teniendo, ¿no? Para ponernos en contexto y poder hablar todas un lenguaje más o menos común, bueno, es necesario entender que el racismo es una cuestión estructural, es una cuestión sistémica. Esto quiere decir, no es solo una cuestión de 2 o 3 personas que se juntan bajo una bandera o bajo unas consignas, es una cuestión estructural, ¿vale? Es una forma, es la forma en la que se rige el mundo, ¿vale? Tenemos el racismo institucional, que sería aquel de las instituciones, de la administración, con leyes o con la privación de derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad. Y luego tenemos el racismo social, que es el que más comúnmente identificamos, ¿no? Que es que alguien te insulta, alguien te agrede por la calle, etcétera, ¿no? Pero todos forman parte del mismo engranaje. Entonces, como decía, el racismo es una estructura, y si entendemos que el racismo es una estructura que también atraviesa todas las áreas del día a día, por ejemplo, el contenido audiovisual, las películas, el cine, las series, la música, la imagen, la estética, todo está atravesado por esto, ¿no? Si entendemos que el racismo es estructural, podemos entender y necesitamos saber que hay unas categorías que son importantes visibilizar, ¿no? Muchas veces, cuando queremos hablar o queremos reivindicar los derechos humanos o queremos hablar del antirracismo y demás, se tiende a decir discursos como, bueno, yo no veo colores, no existen las razas, todos somos personas, todos somos iguales, que repito que entiendo que son ideas bien intencionadas, pero que realmente no nos sirven porque hay un problema. Hay un problema, y el problema es el racismo, el problema no son las razas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es un problema de convivencia, no es un problema solo de odio, ¿no? Que es lo que también se dice. El racismo como estructura necesita crear la categoría de raza, ¿vale? ¿Cómo la crea? Pues a través de todo esto que he dicho, ¿no? A través de los medios de comunicación, que es lo más fácil que vemos, y la refuerza continuamente, ¿no? Sabemos que la raza como idea biológica no existe, bla, 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 eso lo sabemos, pero sí como categoría social, como ser hombre o ser mujer, ¿no? Que es como una categoría social. Entonces, el racismo necesita de las razas y el racismo creó las razas y no al revés. Esto es importante entenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no vemos colores, no vemos el problema. ¿Por qué es importante esto? Porque si queremos realizar abordajes o planteamientos, acciones o estrategias que puedan solventar las situaciones racistas, la violencia racista que se da hoy en día, en el territorio canario también, necesitamos entender que sí hay colores, que sí hay cuestiones que diferencian, en este caso me voy a centrar, que es mi experiencia, que diferencian a las personas negras de las personas blancas, ¿no? Del trato que reciben una y el trato que reciben otras. Y no ignoremos el racismo solo porque nos incomoda, ¿no? Entonces, si entendemos que el racismo nos condiciona a nivel social, pero también a nivel individual, podemos comprender que cada una y cada uno está condicionado, ¿no? Esto, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando se habla últimamente del tema de la crisis migratoria, ¿no? Que parece que es lo único que hay ahora mismo en Gran Canaria o en el archipiélago canario, como decía, hay un discurso racista, un discurso violento explícito, muy directo, que mucha gente puede identificar, mucha gente no. Pero luego hay un discurso bien intencionado, pero que se fundamenta en las mismas ideas racistas, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas racistas? Ese imaginario que tenemos de las personas negras, en este caso las personas negras africanas, ¿no? Bueno, pues que son sujetos, mejor dicho, son objetos pasivos, ¿no? Que no tienen voz, no tienen voto, no tienen ideas propias, pero además las seguimos perpetuando con todas esas narrativas, todas esas palabras que decimos de es que vienen por un mundo mejor, es que huyen de la guerra, es que son súper buenos, es que trabajan un montón, es que aportan un montón al país, ¿no? Todo eso lo veo bastante, vuelvo a repetir, bien intencionadamente, pero se fundamenta en las mismas ideas, ¿no? Todo esto parte, creo que por conectarlo todo para que nos vayamos con una idea conectada,
Todas hemos crecido con los anuncios de UNICEF, de ACNUR, de un montón de organizaciones súper grandes, ¿no?, que ponían a un niño negro chiquitito, flaco, con la barriga, ¿no? Esa idea no se ha ido, esa idea se sigue perpetuando, y también se ve mucho, ¿no?, con mucha gente que va a países de ese gran país que llaman África, ¿no? Lo consideran un país completo cuando es realmente un continente, ¿no?, con muchísimos países, pero la gente se va a África, a salvar África. Y lo vemos fácilmente, ¿no? Personas blancas que van y se sacan fotos, y seguimos perpetuando esa idea de que la gente negra y la gente negra africana no tiene nada que hacer, ¿no? Están ahí para ser salvados, ¿no? Es lo que viene a decir esta imagen, que está en inglés. Es un chico mandando un tuit que dice: hey, porfa, dónenme a mi causa para poder ir a cumplir mi sueño de salvar África, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque de los objetos se habla y los sujetos son los que hablan, ¿no? Todo esto es súper importante, o considero que es súper importante, porque cuando pasemos esta parte mediática, que no el problema, sino esta parte mediática que los medios de comunicación están bombardeando, ¿no?, continuamente, cuando pasemos todo esto, van a quedar un par de ideas y van a quedar una serie de conceptos, ¿no? Y es interesante y es importante que destaquemos que no todas las personas migrantes migran por lo mismo, y eso está bien y no pasa nada y da igual. Las personas migrantes no necesitan nuestro permiso ni nuestra aprobación para hacerlo, porque migrar es un derecho humano, artículo 13, como venimos hoy comentando. Estas ideas que seguimos diciendo, ¿no?, de que aportan un montón al país, huyen de la guerra, ¿no?, todas esas ideas muy romantizadas, poco realistas de las situaciones y de las circunstancias individuales, son ideas limitadas, son ideas muy cortas, porque luego ¿qué sucede? Que cuando esas personas o ese sujeto del que estamos hablando no se corresponde a la idea que yo tengo, es cuando nace la violencia, ¿no?, cuando la violencia es legitimada. Ahora que estamos todas mal por el tema de la pandemia, circunstancias económicas, no es nuevo, pero ahora que estamos todas mal, como estábamos todas mal, empezamos a apuntar a todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ideas ya estaban, y todos estos condicionantes ya estaban. Esto no es algo nuevo, esto no es algo de cuatro pelagatos, ni siquiera es algo de un partido político que hace mucho ruido, pero no es quien está determinando quién vive y quién muere, sino son otros. Entonces es importante profundizar en las causas y en los causantes de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y como decía, creo que lo más destacable es que si seguimos perpetuando esas ideas y seguimos diciendo cuáles son las necesidades y cuáles son las causas, sin profundizar y sin escuchar realmente a los sujetos que nos van a decir cuál es el problema, se nos van a colar medidas y propuestas que pueden parecer que son buenas, pero en realidad no. Entonces decía, ¿qué va a pasar cuando todo esto pase, no? Porque cuando digo todo esto pase no me refiero a la crisis migratoria, ¿no? Que, wow, crisis migratoria, qué drama, ¿no? No lo que sucede, sino cómo se está abordando. Cuando pase todo esto, mediáticamente, porque va a seguir sucediendo, el problema no es que la gente entre por un barco o entre por un avión, el problema es que existe un racismo estructural, vuelvo a decir, y un racismo concretamente institucional, que impide que las personas puedan llegar por otras vías, ¿vale? Ese es el problema. El problema es que la Unión Europea o los Estados europeos deciden cómo quieren que el resto de las personas puedan llegar al continente, o en este caso a España, ¿no? Entonces, si seguimos poniendo impedimentos, se seguirán buscando otras formas de llegar. Pero esto no es nada nuevo, esto ya es algo que se viene dando hace muchísimo tiempo, lo que pasa que, bueno, pues ahora mediáticamente es lo que más nos llama la atención, ¿no? Pero como decía, ¿qué va a pasar cuando pase todo esto? Vamos a seguir manteniendo la idea de que no tienen voz, que no tienen ideas, que no tienen circunstancias, que no tienen capacidad política de accionarse. La propuesta que traigo hoy, y por lo que quería aterrizarlo, es por conectar. Lo que está pasando ahora mismo en Gran Canaria, digo Gran Canaria porque es donde más se está visibilizando, lo que está pasando ahora mismo en Gran Canaria no está desconectado, o mejor dicho, está conectado con las luchas antirracistas que se están dando ya en el Estado español y que se están dando en Canarias, ¿no? No son cuestiones desconectadas. ¿Por qué digo que no son cuestiones desconectadas?
porque ya se viene reclamando, ya se viene exigiendo, ya se vienen haciendo propuestas que respeten los derechos humanos, que den derechos y que al final se siga haciendo una articulación política en el Estado de personas migrantes que ya viven aquí o personas racializadas en general, que ya vienen haciendo propuestas y ya vienen trabajando un montón de cosas. No necesitamos seguir perpetuando la idea de que tenemos que dar caridad. Sí, una acogida digna, sí, no por una cuestión de caridad, no por una cuestión de compasión visto de una perspectiva, ¿no?, como muy religiosa, ¿no?, como tú estás cediendo. No, es una cuestión de justicia básica, no es una cuestión simplemente de compasión o de, bueno, yo quiero, te lo dejo, no. Es una cuestión de justicia, pero es que además ya las comunidades en el Estado español lo venimos reclamando y lo venimos trabajando, ¿no? Y hoy quería traer un par de iniciativas, propuestas y acciones que ya se están haciendo, que es necesario visibilizar y que es necesario apoyar, porque si lo que preferimos es seguir perpetuando la idea victimizante de las personas negras, de las personas migrantes, de las personas africanas, pero no visibilizamos y apoyamos las acciones políticas que ya se llevan a cabo para reclamar derechos y exigir derechos, estamos cayendo en ese seco racista, ¿no? En el seco racista que comentaba antes, ¿no? Venimos a salvar y lo que hagan los demás, pues bueno, pues me da igual, ¿no? Porque yo vengo a salvarte. Una de las iniciativas, propuestas, reclamaciones más potentes de este año ha sido Regularización Ya. Regularización Ya es una propuesta que sale de casi 100 colectivos del Estado español y suscrita por 1.500 organizaciones en el Estado español. Cuando se decretó la cuarentena, tanto en el Estado español como en Portugal, Portugal decidió regularizar a todas las personas que estaban tramitando la solicitud de lo que comúnmente llamamos los papeles, ¿no? Portugal decidió regularizar a toda la población migrante que estaba solicitando y desde estos 100 colectivos que que ya se venía trabajando esta idea, se aglomeró todo bajo esta reclama, es decir, se unieron todas las fuerzas y se impulsó y se sembró con más fuerza esta propuesta, ¿no?, que se ha ido trabajando todo este año y se presentó en el gobierno español, vaya que no sé el nombre técnico, se presentó y ¿cuál fue la respuesta? Se denegó, ¿vale? La propuesta se denegó. ¿Por qué se denegó? Bueno, pues porque hay gente, porque la institución considera que eso no es importante, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque no es posible, por un lado, decir que te importan, o creo que es hipócrita decir que te importan las personas migrantes que están llegando, ay, sí, hay que solucionar en origen, ¿no? También podemos hablar de qué es solucionar en origen. Sí, qué mal lo que está pasando en Canarias, no es posible hacer eso y luego con la misma mano denegar regularización ya. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un montón de gente que no tiene papeles, que no tiene posibilidad de acceder a todos estos, que no son muchos tampoco, subsidios y ayudas que se han dado por el tema de la cuarentena, no es posible que accedan, están en un limbo. Y además, como se restringe la ocupación del espacio, hay un montón de gente que las labores que hacía, de venta ambulante, cosas así, no las puede hacer. Entonces, cuando decimos que este virus lo paramos unidas, habrá que replantearse a quién nos referimos con unidas, ¿no? Si unidas unas cuantas y las otras las dejamos allí, o si realmente queremos parar este virus unidas, pues tendremos que sentarnos para que lo paremos unidas, ¿no? Y esto es regularización ya. Esta es una foto de la manifestación en Madrid, que, las gafas. Eso, que privar de los papeles es una voluntad política racista, ¿no? Otro espacio que viene generando un montón de accionamiento político es Poder Migrante, que lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Llevan a cabo una labor súper interesante de pedagogía antirracista, pero también empoderamiento, recursos, conocer la ley, etcétera, para el público general, para desmontar mitos, pero también para saber cuáles son los recursos, ¿no?, cuáles son las ideas e impulsar todas aquellas, como decía antes, medidas antirracistas y medidas que quieren acabar con el racismo estructural e institucional. Se viene trabajando también en Poder Migrante, ¿no? Otro espacio que se ha generado este año es la Comunidad Negra Africana Afrodescendiente de España. Es un conjunto de colectivos
entidades, personas que se agrupan bajo este nombre que digo, y viene trabajando por aglomerar a todos los colectivos antirracistas, colectivos negros y antirracistas en general, bajo este nombre, y para unificar fuerzas y reclamaciones, ¿no? Luego, otro caso muy interesante que se vio también durante esta pandemia fue el caso de los temporeros, ¿no? Los temporeros o temporeras son personas que se contratan para trabajar temporalmente la recogida de alguna fruta o alguna verdura, etcétera, ¿no? Creo que el año pasado fue bastante sonado, el caso de las temporeras de la fresa, por ejemplo, denunciaban y siguen denunciando todas las vulneraciones de derechos que se hacían, no solo derechos laborales, sino cosas un poco más heavy, violaciones, abuso sexual, etcétera, ¿no? Todo eso se venía denunciando. En este caso traigo la foto de la manifestación de los temporeros de Huelva, en Lepe, porque como no sé si lo han podido ver, si ha llegado a salir en los medios, se contrata en algunos países de África, se les ha traído y no se les ha dado ningún tipo de espacio para habitarlo, ¿no? Y estaban durmiendo en las calles, trabajando para que tengamos nuestra fruta, para que los empresarios tengan sus arcas llenas, pero no se les da ni siquiera un espacio en el que poder vivir, ¿no? Esta fue una de las reclamaciones, alternativa habitacional, ¿no? Que las instituciones de Huelva, pues, se lavaron las manos porque no era su problema, parece ser, ¿no? También somos Huelva. Esta foto, el cartel me encanta, ¿no? Dice, gafas. Han llamado mano de obra y llegaron personas, ¿no? Creo que es muy simbólico este mensaje. Luego también tenemos la Asociación de Servicio Doméstico Activo, que es la aglomeración de todas las, digo las porque son mayoría mujeres, lo sabemos, limpiadoras y trabajadoras del hogar, mayoría migrantes, agrupadas en esta asociación, como digo, reclamando que se cumplan los derechos laborales y que se amplíe la mirada de estos derechos laborales, como digo, ¿no? También lo que comentaba antes, si el Estado te impide tener un reconocimiento, que es el tener papeles, si el Estado te lo dificulta o directamente te lo impide, hay un montón de cuestiones que no vas a poder reclamar, como es toda la cuestión laboral, que no se te pague, que se te hagan trabajar horas que no se debe. Todo eso se te dificulta, se te impide reclamarlo si te están relegando a la oscuridad. Si no se te está reconociendo como individua o como individuo, estás permitiendo que eso suceda. Luego, ya aterrizando en Canarias, pues tenemos a la Asociación de Mujeres Africanas de Canarias. Esta es una foto del banco de alimentos que estuvieron trabajando durante esta pandemia, porque, como decía antes, hay mucha gente con papeles o sin papeles, pero que se quedó relegada a la esquinita, que se quedó sin medios, que se quedó sin recursos, sin posibilidad de trabajar y que no accedía a poder alimentarse, ¿no? Pues esto fue una iniciativa de las mujeres, de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias. Ahora ya hago un poco de spam, Lala sabe por qué. Recientemente, bajo este nombre que comento, la Plataforma Antirracista de Canarias, Ubuntu, recientemente formada, pues somos un grupo de, no sé, muchas personas, de muchos colectivos y de muchas líneas que venimos trabajando el antirracismo o vienen trabajando el antirracismo, que nos hemos agrupado en la plataforma, precisamente por lo que comentaba antes, porque es interesante y necesario que de esta crisis migratoria temporal, mediáticamente, porque va a ser mediáticamente temporal, eso ténganlo por seguro, cuando haya otro problema se pasará a otra cosa y entonces habrá menos focos y será incluso más complicado saber lo que pasa cuando hay menos focos. Es necesario que salgamos de esto reforzadas, que el sujeto migrante, que el sujeto racializado, que el sujeto negro en Canarias salga reforzado. No podemos salir de esta crisis mediática con el mismo discurso victimizante, con el mismo discurso mercantilista, de ver a las personas migrantes como personas que te van a dar recursos, que te van a trabajar el país, que te van a dar natalidad o que van a X, ¿no? Es necesario cambiar este prisma y esta forma de verlo, porque si no vamos a seguir igual. Y cuando esto vuelva a pasar, vamos a seguir igual y vamos a seguir con el mismo discurso. Y quería terminar
bueno, un poco. El racismo es la pandemia, ¿no? No es nada nuevo, yo no estoy diciendo nada nuevo seguramente, pero es necesario cambiar la forma de ver las cosas, cambiar el discurso para poder plantear realmente estrategias, acciones y poder desarrollar acciones políticas que cambien las cosas. No podemos seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo si sabemos que el resultado es el mismo. Necesitamos entender que hay un problema de racismo, que nos toca a todas y nuestra mirada, la de todas, está impregnada de eso. Entonces podremos trabajar y vamos a decir qué está pasando, qué se está haciendo, qué se necesita. Es lo que comentaba antes Álvaro, ¿no? Escuchar activamente y de forma real, ¿no? Y frente a todo esto, o para todo esto, necesitamos dignidad radical, necesitamos diálogo, necesitamos el tú a tú y necesitamos emancipación y agencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melinda. Una se queda como abrumada, ¿no?, ante tantos frentes abiertos que están vinculados, ¿no?, con el tema de la raza, ¿no? Y bueno, yo les invito una vez más a conversar con Melinda. Me parece que hay muchos flancos además que tienen que ver con nuestro territorio, con lo que está ocurriendo ahora mismo, con lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea que creo que podemos aprovechar la presencia de Melinda para intentar indagar, ¿no?, un poco más en esta frontera que es la frontera racial, ¿no? Si alguna se anima a romper el hielo. Ya. El contexto de Canarias como que bastante diferente a otros contextos, por ejemplo, porque Canarias es una ciudad migrante, que es migrante toda la vida. ¿Cómo crees que eso puede ser positivo? Mira, me pillas negativa hoy. A ver, no siempre voy a dar la misma respuesta, ¿no? Porque la gafa, porque una misma, pues, va reflexionando, mira, pues sí, pues a lo mejor no. Durante mucho tiempo he pensado que quizás ese contexto de Canarias como espacio migrante y espacio de tránsito podría ser positivo, pero hoy me pillas negativa y la verdad que no sé hasta qué punto puede ser positivo, porque realmente todas sabemos que la población migrante ha migrado. También podemos indagar cómo se migró, porque creo que hay una idea de que los canarios migraron y fueron como pobrecitos, ¿no? A lo mejor se puede indagar un poco y ver que, como decía antes, ¿no?, esa historia única que se cuenta no es del todo real. Pero también, si ya nos vamos a lo actual, puedes entrar en los posts de redes sociales de cualquier medio de prensa canaria, guiño, y la gente te dice cosas como, bueno, pero es que nosotros migrábamos y íbamos con papeles. Bueno, sí, los papeles del baño, ¿sabes? O sea, o no, es que nosotros íbamos a trabajar, no íbamos a delinquir, ¿no? Entonces creo que se puede utilizar la idea o la realidad de Canarias como espacio migrante y como zona de mucha confluencia en positivo, pero creo que tiene sus limitaciones realmente, ¿no? Porque es que realmente quien se posiciona desde ese espacio y las personas canarias blancas tienen una idea de que lo que ellos hacían era distinto y de que el otro lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, creo que sí, se puede utilizar en positivo, sí. Creo que tiene muchas limitaciones también y se está viendo, ¿no? Por lo que te digo, la gente dice, bueno, es que nosotros íbamos a hacer otras cosas, o es que nosotros íbamos con papeles, o es que nosotros no éramos tantos, ¿no? Porque realmente es que el problema no es que la gente migre, ¿no? O sea, el problema es que hay racismo y el problema es que la gente odia a la gente negra. Mejor dicho, la gente blanca odia a la gente negra y los odia, ¿no? Se puede ver también en los comentarios en esta prensa canaria, guiño otra vez, de gente que se cree con el derecho a invadir
los cuerpos negros, como comentaba, ¿no? Sacar fotos y vídeos, que eso vulnera los derechos humanos y cuando son menores, pues vulnera todos los derechos. Se creen con el derecho, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, en Puerto Rico, que hay personas negras que no sabes nada de su vida, no sabes quiénes son, ni de dónde vienen y tampoco te interesa, y se permiten decir comentarios como, es que míralos, paseándose por la playa, paseándose por Maspalomas, pero ¿quiénes se creen, no? El problema no es que migren, el problema es que a la gente le molesta, y a la gente le molesta las personas negras, y las personas negras africanas, ¿no? Entonces, creo que es complejo el argumentario, la idea de Canarias como espacio de migración, ¿no? Y creo que hasta ciertos puntos invisibiliza que hay otras realidades y que hay problemas, ¿no? La verdad, no sé si te respondí. Haría muchísimas preguntas, pero una que me interesa mucho es saber que, si te apetece compartirlo y creo que es el contexto, qué reflexiones primeras están teniendo desde ese colectivo de mujeres afrocanarias, ¿no? ¿Qué reflexiones en torno a la afrocanariedad? Mira, la pregunta. Bueno, el espacio Acuaba, como comentábamos, está en crecimiento, ¿vale? Estamos haciendo cositas. La idea nace porque somos canarias y porque somos negras, ¿no? Y al final hemos crecido con la idea, que la suelto por aquí, de que no somos de aquí, ¿no? Que no somos del territorio. Es curioso que la gente se permita hacer esos comentarios. Yo la pregunta que hago es, ¿quién dijo que Canarias era blanca? Porque podíamos preguntarnos quién dijo que Canarias era un sitio para personas blancas, cuando además está en un contexto, está en el continente africano, ¿no? Es como, yo estoy en mi sitio, estás tú en tu sitio, a lo mejor, si nos ponemos en esa. Entonces, de ahí nace, ¿no? De la necesidad de reivindicar una identidad canaria distinta, que nace de otro espacio y como comentaba, se aleje de esos clichés racistas o pobrecita, estamos muy agradecidas de que Canarias nos acoja, de que Canarias nos deje existir. Bueno, no, ¿sabes? Yo soy de aquí, vivo aquí, trabajo aquí, aporto a mi comunidad y desde ahí nace, ¿no? Y me preguntabas qué primeras reflexiones, ¿vale? Que me voy. Primeras reflexiones, pues que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que entender y que leer de la historia canaria, porque la verdad que está un poco como... Parece que la gente negra en Canarias llegó el otro día, ¿no? Y realmente no es así. Entonces nos hemos dado cuenta de que hay muchos frentes, ¿no? Frente educacional, referentes, la historia que se sigue dando en clase, ¿no? Y eso, la representatividad, el acceso a trabajo, el trabajar la propia identidad, decir, oye, yo soy de este territorio. Aunque tú me quieras excluir, soy de aquí, porque lo soy, no porque tú me lo permitas, ¿no? Entonces, la verdad que estamos ahí andando y son muchos frentes y es bastante complejo, ¿no? Poder identificarte, poder ser tú, como comentaba antes Álvaro, en un sitio en el que te están diciendo que no eres, ¿no? Y del que no eres además. ¿Alguna otra pregunta? ¿Impresión? ¿Sensación?
Me gusta mucho tu intervención. ¿A qué me refiero con agencia? Yo creo que todos los seres humanos, y si me apuran, animales también, yo creo que todos los seres humanos tenemos capacidad de agencia, ¿no? Que es la capacidad de decidir, de pensar, de razonar y de articular, ¿no? Y de generar acciones políticas, ¿no? Entonces, la agencia no te la pueden dar, ¿no? La tenemos todas, ¿no? Y lo que sucede con esto que tú comentabas del voluntarismo y de estas ideas es que quitamos la capacidad de agencia de las personas, ¿no? Si yo creo que tú no puedes, que tú no sabes, que tú no tienes ni idea de tu propia realidad incluso, que es fuerte, ¿no? Porque es como, te estoy negando que tú sepas cuál es tu realidad y que tú sepas cuáles son las causas de tu realidad, ¿no? Si yo te quito eso, te quito la capacidad de agencia y no te permito articular y no te permito hacer y no te permito decir, pues mira, esta es mi necesidad y la voy a atajar así, ¿no? Entonces, hay en entornos sociales o de lo social, por así decirlo, creo que se estila mucho esta idea, ¿no? Esta idea de quitar agencia, ¿no? Esta idea de salvar, esta idea de que estamos dando, ¿no? Y es súper importante entender que no es algo que estemos dando, no es algo que tú puedas darle, no, pero sí puedes algo que puedes quitar la capacidad de agencia, ¿no? Quitándote las herramientas y perpetuando esa idea de que tú no sabes lo que estás haciendo ni lo que puedes hacer, ¿no? Entonces creo que es súper importante. Y también lo que comentabas, ¿no? Eso, si no vemos colores es que no tenemos un problema, porque si de entrada ya no vemos colores no estamos viendo toda la imagen, ¿no? Voy a poner la imagen de antes. No se ve muy bien, es una imagen que se ve como en blanco y negro y puede parecer una imagen normal, pero luego cuando le pones color a la imagen es cuando se ve la situación, ¿no? Esta imagen en concreto, por comentarlo, es de una situación que se está dando en Estados Unidos, en una zona de Michigan que se llama Flint, que hay un problema con el agua desde hace muchísimos años, que es una zona, casualmente, que habitan un montón de población racializada, sobre todo afroamericanos. Es un problema con el agua, que está llena de plomo, el agua es marrón, no se puede beber, etcétera, ¿no? Y es un problema que se arrastra ese montón, ¿no? Y la imagen se enmarca en eso, ¿no? Si tú no ves colores, no ves el problema. El agua está marrón, la niña negra está bebiendo el agua marrón, el señor blanco le está dando ese agua y si no lo puedes ver, no vas a ver cuál es el problema, ¿no? Como comentaba, que me enrollo. Queremos aprovecharte, da igual que te enrolle. Ya más tenemos tiempo, vamos muy bien de tiempo. Así que podemos aprovechar si alguien más tiene alguna. Por aquí, Ariadna. ¿Qué problemas te suelen encontrar tú a la hora de realizar una charla, a la hora de una intervención, a la hora de tratar con las agencias, ¿no? ¿Qué problemática tienes? Es un añadido encima, ¿no? A la vista está. Sí. ¿Qué problemática? La problemática principal que puedo encontrar es que se ve el racismo como un problema de segunda, ¿no? Un problema que, bueno, ya lo atenderemos, ¿no? Las mujeres negras, en este caso yo como mujer negra, tengo esta realidad, bueno, y más condiciones, ¿no? Que me puedo poner a sacar, pero no soy mujer más negra y si me resuelves lo de mujer ya resolverás lo otro, ¿no? Realmente la realidad es más compleja. Es una mierda, podría ser más fácil, pero es más compleja, ¿no? Entonces, el racismo es un problema que de entrada veo que se trata de un problema de segunda, ¿no? En plan, ya lo resolveremos, también porque tenemos esa idea de que el racismo es lo que pasaba en Estados Unidos en los 60, de gente blanca linchando a personas negras. Sí, eso es el racismo, pero el racismo son un montón de cosas, ¿no? Y todas aquí tenemos conductas racistas, lo afirmo, ¿sabes? Todas aquí tenemos conductas racistas, ¿no? Sin problema lo puedo afirmar, ¿no? Entonces, el principal problema es ese, ¿no? Que se invisibiliza, que se trata como un problema de ya veremos. Y cuando se aborda, en el caso de las mujeres racializadas o mujeres migrantes, cuando se aborda de esa perspectiva, ¿no? Y si le añadimos, o si juntamos eso, la categoría mujer racializada, mujer migrante, doblemente se victimiza, ¿no? En plan, pobrecitas, es que vienen de culturas muy machistas, ¿no? Esa idea que tenemos también, como si en España, no sé, como si este fuese el país del feminismo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son las que se ven que de entrada el debate, el diálogo no se puede establecer, porque el racismo es otra cosa, es cosa de otro día, o es cosa de X partido, nunca mejor dicho, X partido político, ¿no? Entonces, eso de entrada es un problema y es el principal hándicap, porque hay muchas propuestas y en muchos espacios en los que hay propuestas que a lo mejor me gustaría hacer o que me gustaría trabajar,
pero que no se puede, ¿no? Porque, bueno, será otro día, ¿no? Hay un montón de, es lo que comentaba antes, ¿no? Hay un montón de iniciativas que ya se están haciendo, que podríamos estar sumando y podríamos estar apoyando, pero no se está haciendo. Y se está dejando ahí y al final, si no sumas, pierdes fuerza, ¿no? Todo esto está pasando, pero bueno, son otras cosas, son cosas de las cosas de los negros o las cosas de los migrantes, o nada, ¿no? No sé si te respondí. Ahora sí. Bueno, aparte varias felicitaciones, como ocurrió también antes con Álvaro. Desde Berlín, María Membrillo habla precisamente de poner en el foco, ¿no? De destacar de tu charla el hablar de la legalidad más allá, ¿no? del trasunto legal, más allá de aportar o no a los intereses puntuales del lugar al que llegan, ¿no? Quería destacar eso de tu intervención. Y por otro lado, tenemos una pregunta concreta de Silvia Almenara Niebla, que nos pregunta acerca de las estrategias que debería tomar desde el Gobierno de Canarias, desde esta territorialidad, desde el punto de vista de las defensas de los derechos humanos, si se ha tratado, si no, si hay algunas líneas, propuestas que se pueden tener en claro. Si es que yo hago una propuesta al Gobierno de Canarias, que me estás pidiendo mucho, me estás pidiendo un montón. Lo que digo, ay Dios, si esto está grabado, a ver lo que voy a decir. No, son bromas. Lo primero que puede hacer el Gobierno de Canarias es sentarse con los actores y actrices protagonistas, es decir, las asociaciones, entidades, redes, comunidades que ya vienen trabajando y que ya vienen señalizando o visibilizando el problema. Creo que, de nada, Gobierno de Canarias, nada, son bromas. Creo que ese es el factor principal, sentarse a ver qué está pasando, a ver que las protagonistas nos digan qué está pasando y analizar. Luego también hacer un poco de introspección, ¿no? Ver que es lo mismo, ¿no? Desde las instituciones, qué diálogos, qué ideas se están perpetuando, ¿no? Esto no es un problema, como decía, nuevo, ni es un problema que Europa como potencia, como imperio, no sepa qué está sucediendo. Esto ya lo sabemos todas y creo que no es nada nuevo, pero Europa tiene la mano metida en África para sacar todos los recursos naturales, impedir la emancipación de los pueblos a través de la intervención en su gobierno. Creo que esto no es nada nuevo, a ver si me va a coger la silla después y me va a hacer broma. Esto lo sabemos, ¿no? Entonces, reconocer que hay un problema. ¿A quiénes se está permitiendo que intervengan en las economías de países como Senegal o Cabo Verde, ¿no? Entonces, es sentarse, dialogar, escuchar y decir, oye, te voy a poner en el centro y voy a escuchar tus peticiones y voy a escuchar tus necesidades y voy a poner todas las herramientas que pueda para abordarlo. Pero, como decía y me repito, poniéndote en el centro, entendiendo y escuchando, ¿no? Y entendiendo que no es un problema coyuntural, esto no es algo que vaya a pasar ahora por el tema de que están llegando personas por vía marítima, esto es un problema que viene de hace mucho y que cuando los medios dejen de decirlo va a seguir pasando y seguramente lo que pasa es que cuando los medios pasen a otra cosa, pues nos olvidemos del tema, ¿no? Y estas reclamaciones, que son las que comento, estas reclamaciones se quedan ahí. Entonces, hay que reconocer la responsabilidad que tenemos o que se tiene como institución. Lo decía antes, no puedo rechazar una propuesta que va a permitir la vida digna de un montón de personas y luego lamentarme porque la gente muere en el mar. Está conectado, está totalmente conectada la idea. Entonces, espero haber respondido. ¿Alguna contribución más? ¿Una pregunta? Ya le hemos exprimido el jugo bastante a Melinda y también tenemos oportunidad de continuar algunas partes de esta conversación, al menos con la invitada que vendrá después del descanso, Luaila Mint, ¿no? Que va a hablar desde una perspectiva letrada, vamos a decir así, pero también personal de estas problemáticas. Entonces, les emplazo a que quienes están siguiendo desde las redes se vuelvan a reconectar a mediodía, justo a las 12, para escuchar las siguientes intervenciones. Y bueno, vamos a darle las gracias a Melinda como se merece por esta contribución.